Bienvenidos a Osiri Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor por qué sentimos, cómo pensamos y pues quiénes somos también. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a conversar sobre qué hace diferente la introspección y la diferencia entre saber qué hacer y entender por qué lo haces. Una cosa es saber qué hacer basado en quizás lo que la sociedad nos ha dicho de qué es lo que tenemos que hacer. Y otra cosa es entender del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, lo que no es, lo que la introspección no es, y me gustaría empezar con eso para recalcar qué es lo que no es meditar en silencio. O sea, la introspección no es sentarse a meditar en silencio, aunque pienso que el meditar puede ser una manera de introspección, pero no es necesariamente la introspección de la que hemos estado hablando últimamente en este podcast. No es hablar de tus sentimientos, ¿verdad? No se trata de simplemente sentarse y escribir todo lo que sentimos quizás en los últimos meses, en los últimos años. No se trata de simplemente sentarse y escribir los sentimientos. Puede ser parte de, pero ese no es el objetivo central de la introspección. Y no es rumiar en lo que salió mal. O sea, la introspección no se trata de sentarse y escribir pues todo lo que nos ha salido mal, lo que pensamos que nos ha salido mal, no se trata de eso. Y no es debilidad ni auto compasión, ¿verdad? No es debilidad ni autocompasión. Lo que sí es un proceso de autoobservación activa con una dirección y un propósito. Por eso es que la introspección es subjetiva, porque la dirección y el propósito de cada individuo es sumamente diferente. Depende de cada individuo hacia dónde cada individuo se quiere dirigir. Y por eso es que, pues otra vez mencionando lo que discutimos en otros episodios, los libros de autoayuda son muy limitantes en ese sentido porque nos dicen qué hacer en lugar de enseñarnos e indagar en qué es lo que cada individuo desea verdaderamente hacer desde su propio punto de vista, desde su propia crítica y observando y analizando las necesidades que él mismo tiene. Entonces, lo que la introspección sí es mirarte con honestidad, sin juicio y sin sesgos, de una manera objetiva. El ser capaz de indagar, analizar, entender, preguntar de una manera profunda el porqué de las cosas, el porqué de nuestras emociones, el porqué de nuestras inseguridades y poder entender de una manera más profunda y de una manera objetiva. Lo que sí es la introspección es identificar patrones que operan en silencio, patrones que muy seguidos son inconscientes. Son inconscientes porque aprendemos, aprendemos ciertos automatismos, tanto de pequeño como en la sociedad en la que nos desenvolvemos, no solo en los primeros años de nuestra vida, que de verdad son muy importantes porque pues tomamos muchísimos comportamientos de las personas que nos crían, pero también de la sociedad, ¿verdad? Sino también pues en nuestra juventud, incluso en nuestra adultez.
Copiamos comportamientos de personas con las que nos relacionamos para encajar de un modo u otro. Muchos de estos comportamientos se vuelven automatismos, ¿verdad? Se vuelven patrones repetitivos y se vuelven bastante inconscientes. Lo que sí es, ¿verdad? Lo que la introspección sí es la diferencia entre reaccionar desde el miedo y responder desde tus valores, desde lo que verdaderamente quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo quieres reaccionar y no el reaccionar desde el miedo, desde el enojo, desde los celos y entre otras emociones que verdaderamente nublan nuestra capacidad de pensar razonalmente. Es también una habilidad, no es un rasgo de personalidad, no nacemos con eso, nacemos con la capacidad de observar, pero el trabajo de introspección se tiene que practicar, se entrena, uno entrena la mente para ir más a profundidad, para empezar a hacer preguntas quizás un poco más profundas de las que normalmente nos hemos hecho y pues de ahí es donde empieza ese proceso que es una práctica, es una disciplina, es algo que se tiene que hacer consistentemente para poder tener resultados favorables que nos puedan ayudar a, a tener un beneficio al que queremos llegar. La introspección también produce algo concreto, ¿verdad? Produce muchísima claridad. Cuando usted logra entenderse a usted mismo, de dónde vienen sus miedos, qué es lo que verdaderamente quiere, es muy difícil, es sumamente difícil el entender qué es lo que queremos. Es sumamente difícil poder definir claramente qué es lo que queremos. Es sumamente difícil. Pero es esencial el hacernos esa pregunta. ¿Qué queremos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta vida que tenemos? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? Y la introspección produce claridad, va a traer claridad al nosotros entender, entender verdaderamente qué queremos, ¿verdad? Ahora, lo que hace diferente la introspección, y aquí está la diferencia, el rumiar es cuando uno gira en círculos. La introspección tiene ciertas características de dirección a través de la pregunta o a través de la profundidad. Entonces, cuando uno empieza a acceder a cierta profundidad, cuando uno se empieza a hacer cierto tipo de preguntas, esas mismas preguntas van a tener ciertas respuestas que nos van a dar un mejor entendimiento y va a producir naturalmente la dirección. El rumiar no nos lleva a ningún lado, nos mantiene en un círculo. La introspección nos da dirección. El análisis se queda en el nivel intelectual, ¿verdad? En el rumiar o en el autoanálisis, en donde pues sabemos qué nos pasa o quizás lo entendemos con palabras, pero la introspección llega a la raíz y es esencial llegar a la raíz de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, entender verdaderamente de dónde vienen, cómo nos están afectando, cuáles son los patrones que estoy repitiendo y, sumamente importante, el por qué los estoy repitiendo. Ahora, la terapia necesita a alguien más, ¿verdad?
La introspección la puedes practicar solo. Desarrollas esa habilidad de entenderte, la habilidad de mirar objetivamente lo que te pasa, la habilidad de mirar objetivamente tus comportamientos, tus patrones, de dónde vienen tus comportamientos, tus inseguridades. La meditación observa sin intervenir, aunque puede ser una práctica exquisita el no reaccionar, el simplemente estar presente. Pero hay una diferencia entre la meditación y la introspección, y es que la introspección pregunta y extrae. Y son muy similares. O sea, la meditación y la introspección son muy similares en donde la meditación es más de quizás una introspección a nivel de cuerpo y la introspección es a nivel de mente. Se utiliza el pensamiento para extraer información. De igual manera, en la meditación se puede extraer una gran cantidad de información. La autoayuda te da respuestas y la introspección te da mejores preguntas. Mejores preguntas. Y aquí estoy hablando de la autoayuda a la que se refieren los libros de autoayuda, que en su mayoría te están dando cosas que hacer, te da respuestas. La introspección te da preguntas y hace que salgan de ti mismo las respuestas. Otra vez, creo que una gran distorsión de los libros de autoayuda es que le dan las mismas respuestas a las masas, ¿verdad? Un gran número de personas. Pero las respuestas a preguntas, a muchas de las preguntas profundas son subjetivas. Entonces es sumamente difícil el, pues, tener una respuesta para miles de personas. Cada quien tiene que hacerse sus propias preguntas para encontrar sus propias respuestas. Ahora, la introspección no busca hacerte sentir bien, busca hacerte ver con claridad, busca la verdad. Y la verdad es la verdad. A veces nos hace sentir bien, a veces no nos hace sentir tan bien. Ahora, la autoayuda tradicional te dice qué hacer. La introspección te ayuda a entender por qué haces lo que haces. Esa es la diferencia, ¿por qué? La autoayuda te dice, si haces estos 5 hábitos, pues te vas a sentir bien. Si te levantas a las 5 de la mañana, o te vas a correr, vas al gimnasio, te comes esto, meditas por 10 minutos, escribes una página de no sé qué cosas, lees 10 páginas, te tomas las pastillas y haces las primeras, no sé, 15 cosas diferentes en la mañana, te vas a hacer sentir, te va a hacer sentir bien, ¿verdad? Esa es la autoayuda. Jordan Peterson dice, haz la cama antes de levantarte. Y esas verdaderamente son cosas muy superficiales, son cosas físicas, porque la distorsión está en la mente, no en lo físico, no en las cosas.
Y la introspección en este caso te pregunta por qué. ¿Por qué quieres hacer tantas cosas? ¿Qué es que no te sientes, quizás no te sientes suficiente? ¿Quién te está diciendo que tienes que hacer todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué y por qué? No te dice qué hacer, te hace preguntas. Y eso es lo importante de la introspección, en donde uno se empieza a hacer preguntas propias, preguntas que van a beneficiarte a ti mismo, no las preguntas o las respuestas que te está dando alguien más. Ahora, esa diferencia lo cambia todo, ¿verdad? Porque está el nivel de superficie de autoayuda en donde te dicen cambia los comportamientos, cambia los hábitos, hace una rutina. Ahí es donde opera la autoayuda convencional. Ahora está el medio, ¿verdad? Que son las creencias, las narrativas, los patrones de pensamiento. Eso va a ser como en el medio y la raíz. La raíz son las heridas, los miedos, la identidad, lo que Carl Jung llamaba la sombra. La introspección va aquí, en la raíz. Opera en la profundidad, en la sombra. Y es ahí donde opera o quizás donde se manejan nuestros comportamientos, en la sombra, en el inconsciente. Ahora, hay tres niveles de acción, en un hombre con ira. Volviendo a los ejemplos de los que acabo de hablar. Entonces, en un hombre con ira, ¿verdad? Un hombre estando en la superficie, la autoayuda convencional te va a decir controla tu temperamento, cálmate, relájate. En el nivel 2, que es el medio, en donde están las creencias, las narrativas, los patrones de pensamiento, te van a decir identifica los disparadores de tu ira. Ese es el trabajo de las creencias, ¿verdad? En el nivel 3, que es el nivel de profundidad, quizás el nivel de en donde se encuentran muchas de las enseñanzas de Carl Jung, como la sombra, te va a decir que sientes que te están quitando cada vez que explotas. Control, respeto, valor. Y esa pregunta lleva a algún lugar real. Quizás es lo que verdaderamente está definiendo el acto de ira. Quizás es más profundo que simplemente cambiarlo. Porque es muy fácil decir, bueno, pero controla tu temperamento. Creo que son pasos, pero el que va a tener un mayor efecto es el que nos hace entender de una manera más profunda. ¿Por qué? El por qué. ¿Qué es lo que verdaderamente sentimos? Entonces Carl Jung dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esa es la importancia de mirarse uno hacia adentro, en donde uno empieza a salir del sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? El sueño es el vivir
en el automatismo, el vivir en modo automático, porque estamos repitiendo una y otra vez comportamientos que hemos visto en la sociedad, en nuestros padres. Entonces, si uno empieza a mirar hacia adentro, si uno empieza a hacerse la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué? No cómo puedo mejorar y tampoco qué debería hacer diferente, sino por qué. ¿De dónde viene esto? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero hacerla honestamente es el primer movimiento real hacia el cambio. El hacerla honestamente. El hacerla honestamente. Entonces, esto ha sido todo por hoy, donde hablamos un poco sobre qué hace diferente la introspección. Y pues he discutido esto en varios episodios, comparando la diferencia entre rumiar, eh, autoanálisis e introspección. Creo que la introspección es sumamente poderosa, poderosa. Entonces, gracias por escuchar. Si creen que estos episodios les puede ayudar a otras personas, compartan y nos vemos en el próximo episodio.